El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús propuso otra parábola a la gente. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras la gente dormía, su enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña? Él les dijo: un enemigo lo ha hecho. Los criados le preguntaron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les respondió: no, que al arrancar la cizaña podrían arrancar también el trigo. Déjenlos crecer juntos hasta la siega, y cuando llegue la siega, diré a los segadores: arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla, y el trigo almacénlo en mi granero. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La voz de los profetas se escucha tan radicalmente y de manera tan poderosa. Obviamente ellos proclaman unas palabras que son bastante complicadas, difíciles, y creo que en el tiempo actual también nosotros aceptamos mucho más fácil y con más apertura los elogios, las alabanzas, los piropos, que las palabras de advertencia y corrección. Pero finalmente la idea de Dios de hablar a través de los profetas es traer la sanación, equilibrio, fortaleza interior, como Dios escudriña nuestro corazón y como Dios prevé las cosas mucho más antes. Entonces, como un Padre misericordioso, bondadoso, no puede quedar callado. Creo que la misma actitud acompaña a nuestros amigos cuando nos ven desviarnos del camino y a veces estar a punto de caer, cometer un error, y se acercan a nosotros y nos corrigen. No pueden quedar callados, lo mismo Dios. Y yo creo que es una actitud muy evangélica, muy propia del amor, estar pendiente del otro e ir también contra esta premisa que escuchamos tan frecuentemente: no juzguen para no ser juzgados. Es como un letrero de los evangélicos, de los católicos de hoy, que tienen cierto miedo de hablar. Entonces decir, no juzguen para no ser juzgados, no digan nada, quédense callados. Todos tenemos derecho de vivir a nuestra manera. Obviamente depende de la intención, porque si yo juzgo al otro para pisotearlo, para acabar con su vida emocional, espiritual, claro, obviamente no lo puedo hacer. Pero juzgar como Dios lo hace, conociendo el corazón y tener la intención de levantar la persona, de estar pendiente, de cuidarla, es de verdad una de las actitudes que hoy en día dentro de la iglesia nos puede ayudar. El profeta Jeremías se pone a la puerta de la casa del Señor, a la puerta del templo, y empieza a gritar. No solamente habla suavemente, grita. Es una voz de advertencia e invita a los israelitas a la conversión, al cambio de su conducta. Y escuchando hoy esta advertencia, cuando el profeta dice: no se crean seguros con las palabras engañosas, es el templo del Señor. Nos acordamos de la palabra de Jesús: no todos los que me dicen Señor, Señor, entran al reino de los cielos, sino los que cumplen la voluntad de nuestro Padre Celestial que está en el cielo. Podemos reducir nuestra vida de fe a una expresión religiosa de palabras, pero el Señor finalmente reclama nuestro corazón. Y el Señor nos lleva al cumplimiento de su palabra a través del primer llamado que dirige al pueblo, que nosotros escuchamos: Shema Israel. Incluso cuando se pregunta a las personas cuál es el primer mandamiento, abandonamos la primera parte del primer mandamiento,
y decimos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Pero bueno, ¿y qué dice Jesús? El primero es, Shema Israel, escucha Israel. No hay otro Dios fuera del único Dios. Entonces, si yo quiero convertir mi alma y quiero cambiar mi vida, necesito aprender a escuchar a Dios y tenerlo como mi único Dios, el centro, el principio y el fin. Es el primer llamado, lo que hoy escuchamos gracias a la palabra del Señor. Y tener en cuenta que entrando a los atrios del Señor, con nuestro corazón cambiado y transformado, nos convierte en bienaventurados. Dichosos los que viven en tu casa, Señor, alabándote siempre. No solamente reducir nuestra expresión de fe a nuestra espiritualidad personal, lo que durante el tiempo de pandemia muchos decían, como calmando la situación, ahora Dios tiene su casa en cada familia. Ya el enemigo no puede vencernos, pero claro, no es lo mismo. Por eso muchos católicos decían, listo, ok, yo voy a hacer todo lo posible para orar en mi casa con mi familia, pero yo anhelo los atrios del Señor. Yo anhelo vivir la Eucaristía, poder recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Porque ser evangélicos es también una de las tentaciones de hoy. Vivir nuestra fe en un recinto pequeño, sin sacramento, solamente escuchando las prédicas, haciendo nuestras oraciones, alabando al Señor. No solamente alabando al Señor en la casa, en la iglesia doméstica, sino también en la casa del Señor, en el templo del Señor, en este espacio litúrgico donde se presenta el sacrificio de Jesucristo en la Eucaristía. Sabiendo que el enemigo siembra la cizaña, lo que dice hoy el Evangelio, junto con lo que Dios siembra, el enemigo llega y empieza a imitar a Dios. Este payaso siempre se quiere asemejar a Dios, quiere ocupar su lugar en nuestra vida. Entonces Dios dirige su palabra y Él también nos habla. Dios comparte sus carismas con nosotros y el demonio también finge ciertas manifestaciones espirituales, por ejemplo el carisma de lenguas, la profecía, palabra de conocimiento, para confundirnos. Entonces estar atentos, escuchar la voz del Señor, saber en qué momento, para no dormirnos, porque el Evangelio lo dice, que cuando la gente se dormía, llegó el enemigo y empezó a sembrar. Vigilar, estar atentos, escuchar, estar pendiente de los misterios de Dios, ser guardianes de las gracias. Es nuestro llamado. Nuestro carisma palotino se inscribe también en lo que hoy estamos escuchando, la palabra del Señor. Para la infinita gloria de Dios, dice San Vicente Pallotti, y para la salvación de nuestras almas y las almas de nuestros prójimos. Es el lema que nosotros escuchamos de parte de San Vicente Pallotti y lo que también mencionamos en la fiesta de Santa María Magdalena, el afán por las almas, que muchas veces se manifiesta en la atención, en la vigilancia. Nos apremia el amor de Cristo y esta vivencia nuestra, la vivencia cristiana, la realizamos en el templo, los misterios litúrgicos, sacramentales y afuera, en la casa, en el trabajo, en la calle, en las comunidades pequeñas de los laicos que reconocemos como un espacio de mucho crecimiento espiritual. Entonces hoy convirtámonos en los profetas del Señor, hablando a tantos y hablando primero a nosotros mismos para que estemos cerca de Él, en la intimidad espiritual. Y mirando con tanto amor a nuestra Santísima Madre, convirtiéndonos en el arca, la que lleva la presencia de Dios. Ser Cristóforos,
los que llevan a Cristo, es nuestra misión hoy en día en la iglesia.